Hola, buenas tardes. Ahora sí, soy Sebastián De Santi de la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Imagen de la Universidad de Chile. Y bueno, damos a todas y todos los presentes una cordial bienvenida. Agradecemos también a los académicos y autoridades presentes en este conversatorio, titulado simplemente como Conversación con Peter Kornblum. Peter es director del proyecto Chile del Archivo de Seguridad Nacional de Washington, D.C. y autor del libro Pinochet Desclasificado, que tenemos acá, Pinochet Desclasificado, los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile, de Editorial Catalonia, que registra la intervención de Estados Unidos en Chile desde la década del 60 hasta el retorno a la democracia. Si tuvieran alguna pregunta, comentario, consulta, les pedimos hacerla por escrito con Victoria Ramírez, que es parte del equipo de la Dirección de Extensión, que está levantando ahí la mano. Tiene unos papelitos amarillos en caso de que quieran hacer sus preguntas. Nosotros se las vamos a pasar a Pascal, ¿ya? Y a continuación invitamos a pasar a Pascal Bonnefoy, que es académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, para comenzar la conversación. Peter y Pascal, por favor, adelante. Quería mencionar que el libro se lanza oficialmente mañana en una ceremonia al mediodía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y es una reedición, pero actualizada, de un libro que publicó el año 2004, 2003, 2004, por ahí. 2003. Claro, 2003. 30 aniversario. Exacto. Y bueno, ahora tiene más documentos, está actualizado y hay documentos que no se han visto antes. Y de hecho, hace muy poco, y eso vamos a conversar después, también se desclasificaron 2 nuevos documentos esta semana, de hecho. Gran parte por esfuerzo de él, por lobby e insistencia de Peter. Yo no sé si Peter sabe, pero en Chile muchas personas te conocen como el desclasificador. ¿Te han dicho? ¿No? Sí, es el... No, Peter Kornblum, ¿quién? El que desclasifica los documentos. Ah, sí, sí. Es sí. un buen título. Sí, es un buen título, desclasificador. Y como veo mucho público estudiantil, yo creo que es importante partir tal vez desde el inicio y el proyecto donde trabaja Peter es una organización no gubernamental que no se debe confundir con el Archivo de Seguridad Nacional, que es pública, del Estado. Él es una ONG alojada en una universidad y se ha dedicado durante décadas a no solo Chile, sino también otros proyectos de otros países, pero su corazoncito y su interés ha estado los últimos 50 años con Chile, por razones también personales, porque su esposa es chilena, era chilena. Y bueno, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos empezó el año 99 a desclasificar documentos sobre Chile en las distintas agencias. O sea, estamos hablando del Departamento de Defensa, Departamento de Estado, la CIA, el FBI también, el Archivo de Seguridad Nacional también, y un lote el 99, otro lote el año 2000, y me gustaría que Peter partiera explicando por qué sucedió, por qué se dio eso, cuál fue el contexto que llevó al gobierno de Estados Unidos de Clinton en esa época a hacerlo. Bueno, podemos empezar en 98, 99 y 2000, pero realmente tenemos que hablar en 75, 2 años después del golpe. De veras, en septiembre, en el aniversario del golpe, en 74, el New York Times publicó un artículo en su página frente de un investigador y periodista famoso que se llama Seymour Hersh. Y Seymour Hersh había obtenido un sumario de un testimonio secreto del director de la CIA sobre Chile. Y publicó todos los detalles. Y inmediatamente había un escándalo grande. Un escándalo grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en los Estados Unidos estaban
enojado con su propio gobierno de intervenir en un país contra un gobierno elegido legítimamente como lo de Salvador Allende, y un año después la reputación, los hechos sobre la represión, los masacres, los desaparecidos, estaba llegando de Pinochet y los militares estaban llegando a los Estados Unidos, y Kissinger y Nixon estaban apoyando a este gobierno represivo. Entonces salió un escándalo y empezó una investigación del Senado bajo de un senador muy famoso ahora que se llama Frank Church. Referimos siempre al Comité Church, y hay personas aquí que piensan que era un comité de la iglesia, pero es de Frank Church, muy importante. Y el Comité Church tenía acceso a estos documentos de la CIA, incluyendo algunos que están aquí arriba, de veras a todos que ustedes están mirando ahora. Tenían acceso en un cuarto que se llama un SCIF, que significa Secure Compartmentalized Information Facility. ¿Quieres traducir esto? ¿Cómo te? Secure Compartmentalized Information Facility. Un SCIF. Como instalación de información compartimentada Secreto. segura. Segura. Ya, algo así. Sí. Y pudieron tomar notas, pero no tenían la oportunidad de sacar los documentos y desclasificar los documentos. Salieron como 2 documentos. Uno, lo más famoso, notas del director de la CIA, Richard Helms, de los órdenes de Richard Nixon, el 15 de septiembre de 70, 11 días después de la elección de Allende, y 6 horas después de una reunión con Augustine Edwards en la Casa Blanca. Y había un segundo documento, 2 o 3 más, pero no mucho. Entonces, todos estos documentos sabíamos de la historia, porque estaba ahí en el informe, pero no sabíamos que había muchos documentos de la Casa Blanca, de Kissinger, su colección privada, sus llamadas telefónicas, por ejemplo, y reuniones en la Casa Blanca del Consejo de Seguridad Nacional que el Comité Church no tenía acceso a estos documentos, y a otros documentos de la CIA también. Y tuvimos que esperar casi 25 años más hasta la detención de Augusto Pinochet en Londres. Y en este momento fue un día que cambió la historia. Yo creo la historia de Chile, yo creo la historia del movimiento de derechos humanos en todo el mundo, y la historia de los secretos guardados de los Estados Unidos, porque las familias de víctimas, algunos chilenos, pero víctimas norteamericanos, la familia Letelier, la familia Moffett, la familia Horman, la familia de Charles Horman, la familia de Frank Teruggi, quien murió aquí en el estadio, y mi organización, que empuja la desclasificación de documentos, fuimos todos a hablar con nuestros aliados en el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, para empujar la desclasificación de todos estos documentos, para dar evidencia a los españoles en su proceso de juzgar a Pinochet. Y fue un momento, una oportunidad que, por su crédito, la administración Clinton decidió no guardar más estos documentos. Yo fui a hablar con unos oficiales muy altos y yo dije, ustedes eran jóvenes en 73, estaban allendistas, estaban ustedes contra el golpe de Estado, no, ningún apoyo para Pinochet. Y ahora, ¿por qué vas a proteger a Pinochet ahora? Ahora que ustedes tienen el poder de dejar salir la historia como evidencia de violaciones de derechos humanos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Esos documentos terminaron en España, ¿verdad? Bueno, no. ¿No?
llegaron aquí, llegaron a España, eventualmente llegaron al Internet en un website especial del Departamento de Estado que estaba creado especialmente para estos documentos. Pero había una cosa que voy a contar a ustedes. Nuestra petición original era dejar salir los documentos sobre los 17 años de la dictadura, las pruebas de las violaciones, la evidencia de dónde están los desaparecidos, la tortura, quién hizo esto, Contreras, etc. La DINA, la relación con los Estados Unidos y la DINA, etc. El gobierno, unos burócratas, están ahí pensando en todo esto y uno oficial en el Departamento de Estado dice, pero si solamente dejamos salir documentos sobre la dictadura, va a parecer que estamos en favor de Allende. Tenemos que dejar salir todos los documentos oscuros y negativos sobre el gobierno de Allende también. Entonces cambiamos las fechas. Vamos a dejar salir más que 73 hasta 90. Vamos a empezar en 70 o aún 69 para revelar todo lo que pasó bajo de Allende. Bueno, la verdad es que ninguna represión del gobierno pasó bajo de Allende. Allende no creó un policía secreto, no había un DINA, no había, masacres, no había terror ahí en el estadio, etc. Entonces, el mando del presidente Clinton era que documentos que tenían que ver con violencia política de estas fechas. Y la CIA no pudo negar que sus actividades eran para crear violencia política en estos años. Entonces, celebramos porque empujamos, la CIA ya tiene que declasificar todos sus documentos de las operaciones encubiertas de 70 a 73. Y así es como llegamos a obtener muchos de estos documentos, pero no todos los documentos. Y puedo seguir, pero paro ahí. Bueno, son varios temas que quiero abordar contigo, pero sí puedes tal vez explicar por qué algunos de estos documentos están tan tachados. De hecho, algunos documentos que se entregaron, estaba el título del documento, la fecha y el resto negro, y otros no. Por ejemplo, me acuerdo del documento que fue todo un hito cuando la CIA emitió ese documento confirmando que había pagado a Manuel Contreras, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, no hay un documento que dice esto. Sí, lo publicamos, ¿te acuerdas? ¿Cuándo? No. El 2000. No recuerdo. Te voy a mostrar. Hay un documento hay un informe de la CIA donde dice esto. Pero es un informe al Congreso, no es un documento. Ah, bueno. De veras, este es una colección, el Hinchy Report. Este es un informe de la CIA al Congreso donde revelan para la primera vez que Contreras estaba puesto en el pago de la CIA oficialmente. Y aún tenemos un pedazo de papel del banco Riggs que muestra $6,000 llegando a un cuenta bancaria, un nombre falso, que era usado por Contreras, su bank account ahí. Sí. Bueno. Pero entonces, ¿por qué y cuál es el criterio que usan para negar o para tachar? Porque es un poco arbitrario a veces. Por ejemplo, esta semana se desclasificaron 2 documentos que pensábamos que iban a ser grandes revelaciones sobre lo que sabía el gobierno Nixon el mismo día del golpe militar, y en realidad fue 50 años censurado, o sea, secreto durante 50 años, cuando lo revelan no era gran cosa. Entonces, siempre he querido enseñar a un grupo muy inteligente como ustedes cómo leer un documento de la CIA. Y este es un cable de la CIA. Llega del Langley Headquarters y llega aquí a una oficina que usualmente está en el piso 6 o piso 7 de la embajada, donde está se llama la estación de la CIA. Y
siempre hay algunas partes que están censurados. Aquí se puede ver que estos son nombres que están censurados, de oficiales de la CIA que no son nombres conocidos y por eso siguen. Estos dos nombres ya estaban conocidos por el año July de 2000, cuando salió este documento. Y no sé si todos pueden leer esto, pero creo que sí, más o menos. Este es un cable que dice que la CIA están mandando armas y munición para el grupo que va a hacer la operación contra el general René Schneider. Y arriba hay referencias que están censurados. Se usan una pluma negra en el nombre de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y arriba ahí, estos son referencias a las oficinas, códigos para oficinas de la CIA. Y la CIA no quiere que su estructura esté conocida públicamente. Entonces siguen borrando estas cosas. Y aquí más es la oficina y las personas que han autorizado este cable. Lo importante es estas dos líneas. Y probablemente están hablando aquí de algo que se llama el diplomatic pouch. Valija diplomática. Que puede ser el diplomatic pouch de los Estados Unidos, pero también puede ser que están usando el diplomatic pouch de otro país que está aliado en esto y no quieren revelar el nombre de este país que está usando, o simplemente no quieren revelar que están abusando las rutinas del Departamento de Estado. Han engañado al Departamento de Estado si están mandando armas usando el diplomatic pouch, la valija diplomática. Porque obviamente el Departamento de Estado no va a decir, oh sí, mandan armas por nuestros procesos diplomáticos. Porque esta es una violación todo de la ley internacional y los acuerdos entre países, etc. Y también, obviamente, el nombre de la persona que va a recibir las armas está censurado allí. Y hay otros, los números que están ahí, que son las fechas y el tiempo que llega el cable, etcétera, etcétera. Pero así es. Y la cosa que usualmente está censurado en estos documentos es dos cosas, que es los grandes secretos de la CIA: sources y methods. Fuentes y métodos. Fuentes y métodos. O sea, no quieren revelar de qué persona llega la información. En los documentos que han salido recién la semana pasada, está censurada una línea que refiere a la oficina de Allende. Puede ser que hay un agente de la CIA que está allí trabajando al lado de Allende, pero este está censurado porque no quieren revelar esto. Puede ser que esta línea dice, tenemos un wiretap, una intervención telefónica en el teléfono de Allende y hemos logrado obtener sus pensamientos sobre qué hacer con un golpe de Estado por este método. Este está censurado porque no quieren revelar que han intervenido en el teléfono ahí. Y esta es la mayoría de la censura. En el momento ahora, usualmente no es, ganamos estos documentos y tenemos lo que necesitamos. Pero en otros casos hay censura total o censura parcial que han escondido historia que necesitamos. Y
Respecto de los documentos, las colecciones, que igual salieron dos grandes lotes, el 99-2000, pero desde entonces también han salido de a poquitito otros grupos de documentos. Y en general, ¿qué es lo que se ha podido aprender del grado real de participación de Estados Unidos, por ejemplo, en el golpe militar chileno o previamente? O sea, ¿cuál es su grado, por ejemplo, de relación con la Fuerza Armada? Porque aquí muchas veces se dice que es como un golpe militar digitado por Estados Unidos. ¿Cuál es el grado real de participación que tuvo Estados Unidos en el golpe militar? El libro tiene una sección al fin del capítulo 2 que se llama la cuenta regresiva. Hasta el golpe, ¿no? En inglés, the countdown to a coup. Y ahí es una explicación de los 6 meses y 6 semanas y 6 días antes del golpe, lo que estaba haciendo la CIA aquí. No es correcto que la CIA, ¿cómo se dice?, mandó este golpe de Estado. No es correcto que la CIA o partes de nuestras Fuerzas Armadas que estaban aquí también, los navales norteamericanos que estaban en Valparaíso, participaron directamente en los eventos del día de 11 de septiembre. Y de veras, la CIA no tenía los datos específicos del golpe hasta el 9 de septiembre, casi minutos finales. Pero la relación de representantes encubiertos de los Estados Unidos y los militares golpistas eran una relación, y eran tal que al minuto final, en la noche del 10 de septiembre, un miembro muy alto del grupo de golpistas llega a hablar con un agente alto de la CIA, probablemente el jefe de estación, y pregunta: ¿ustedes van a ayudarnos si hay resistencia aquí? Y este cable llega a la Casa Blanca y está reescrito como un memoranda de la CIA al Henry Kissinger, y de veras it must have arrived. Debería haber llegado a la mesa de Richard Nixon, porque Nixon era el único que pudo contestar esta pregunta el 11 de septiembre. Y yo siempre, tengo que confesar, yo siempre pensé que bajo de esta censura del briefing al presidente el 11 de septiembre era este parágrafo, los golpistas quieren saber si, pero no estaba ahí. Yo estoy muy equivocado. La realidad sobre la política estratégica y operaciones de los Estados Unidos aquí es que era el gol y la misión y la estratégica y las operaciones de los Estados Unidos para crear lo que la CIA llamó una clima del golpe. Cool climate. Sí, un clima proclive a un golpe. Yeah. En realidad, crear las condiciones. Quiero decir que la CIA eran meteorologists, de evaluación del tiempo. Del tiempo, claro. Sí, Meteorólogo. la clima. Y este fue originalmente la intención de Kissinger y Nixon. Este fue operacionalmente la misión de la CIA y los otros representantes de los Estados Unidos aquí. Y después, al fin del golpe, podemos leer en el libro, Nixon y Kissinger tienen una conversación, habla de su éxito, y Kissinger queja que la prensa liberal está quejando, está sufriendo porque un procomunista gobierno cayó, y
el presidente de los Estados Unidos dice, sí, es así, qué cosa, este mierda de los liberales. Y después Nixon hace no es una pregunta, dice algo sumamente interesante, pero no se puede ver nuestras manos, ¿no? Y Kissinger responde, no, we didn't do it, no lo hicimos. Que está refiriendo al día 11 de septiembre, que no habían personas aquí al lado de los militares implementando el golpe. Y sigue Kissinger, quiero decir que ayudamos a ellos. Y hay una palabra censurada, creó, que obviamente es una referencia a la CIA, creó las condiciones lo mejor posible. Y realmente, en algún sentido, sin detalles, este es un sumario de la estratégica y política de operaciones y contribución de los Estados Unidos al golpe de Estado aquí. De crear las condiciones, claro. Y además el estrangulamiento económico, o sea, más allá de... Sí, claro. hay mucho todo esto. Sí. Ahora, el caso del general Schneider, el asesinato de él, está clara la mano de Estados Unidos. Bueno, se supo después también, pero algunas cosas ya se iban a revelar en esa misma época en que sucedió. Hay nuevas revelaciones en el hay libro. nuevas revelaciones ya. Sí. Bueno, cuéntalas, pero mi pregunta también es, aparte de ese caso, ¿dónde está evidente la mano de Estados Unidos en crímenes o en encubrimientos de los crímenes perpetrados por la dictadura militar chilena? ¿Dónde está claro? Por ejemplo, también Estados Unidos supo, por ejemplo, de los planes para asesinar a Letelier en Washington, encubrió otros crímenes. O sea, ¿dónde está? Si es que está claro en alguna parte o no. Bueno, empezamos con Schneider. Es un asesinato, probablemente el asesinato en que la CIA está más involucrado en toda la historia de la CIA y asesinatos. Ellos empujaron, identificaron los golpistas, comunicaron con dos, Roberto Vio y Camilo Valenzuela, para organizar este plot. La CIA mandó $50,000, $50,000 para pagar un equipo para interceptar, secuestrar, matar, Dijo que iban a secuestrarlo, pero no tiene ningún valor. Era un crimen y lo que pasa durante el crimen es la responsabilidad de los criminales que hacen este crimen. La CIA mandó este dinero para pagarlo, ofrecieron y pagaron un insurance, life insurance, seguro de vida, para las familias de todo el equipo y de Vio y su gente. Estaban directamente en comunicación con todo esto y lo más increíble, después de que murió Schneider, la CIA pagó $35,000 más para callarse estas personas en que estaban en contacto y ayudarlos a huir del país para que no pudieran hablar sobre su conexión con la CIA. Este detalle fundamental no llegó a ser conocido por el Comité Church. También el Comité Church tenía el testimonio de Kissinger que él no sabía de ningún plot que empezó con esta operación contra Schneider. No puede ser, porque Kissinger era el supervisor de esta operación y fue la única operación que estaban haciendo. Ustedes ya saben, este plot de bloquear Allende y crear un régimen militar en el año 70, iba a empezar con el secuestro o neutralización de René Schneider, porque él era el oficial más alto y él era pro-constitución. Y, en fin, el plot, ellos iban a neutralizarlo, Camilo Valenzuela iban a subir, iban a cerrar el gobierno,
mandar afuera a Frey y declarar un régimen militar. No había ninguna conversación de nuevas elecciones o regresar el gobierno a los demócratas cristianos, nada de esto en el plan. 24 horas después mientras que Schneider está allí en el hospital muriendo, Kissinger y Nixon están en el teléfono. Y Kissinger está diciendo a Nixon exactamente el plot. Y dice que los militares son incompetentes porque no han implementado el plot. Ya Schneider está hecho, pero no están para cumplir el golpe. Y dice esto al presidente de los Estados Unidos. Ellos no dicen, ay, qué pena que está herido, que está muriendo el general más alto de Chile. No, dicen, estos imbéciles militares que no están cumpliendo con lo que pensamos que iban a hacer. Bueno, este es Schneider. Hay otra época y otros documentos. No están aquí porque estos documentos se tratan del antes del golpe. Pero hay un nuevo documento en el libro, el documento entero, que para mí es muy importante. Es un informe del Deputy Director de la CIA, Vernon Walters. Como el subdirector. El subdirector de la CIA, Vernon Walters, quien llega aquí a Santiago para reunir secretamente con Pinochet en febrero de 1974. El régimen ya está en poder como 5 meses. Pinochet acaba de crear oficialmente la DINA y Walters llega como emisario especial y secreto de Nixon y Kissinger para saludar a Pinochet y decir bienvenidos y ofrecer ayuda norteamericana discreta. Y Pinochet directamente pide a él ayuda de construir DINA. Y dice, mi hombre es Manuel Contreras. Pinochet dice, mi hombre Manuel Contreras, al subdirector de la CIA. Y el subdirector dice, pues, vamos a invitar a él a Washington y vamos a discutir cómo podemos ayudar. Y todo el archivo de la visita inicial, de que la CIA decidió ayudar en crear la infraestructura de la DINA, no necesariamente para represión, para crear una agencia de inteligencia contra la izquierda en el Cono Sur y en Chile. No tenemos estos archivos. No tenemos el archivo de la CIA de una decisión en 75 de pagar Contreras directamente. Y no que tenemos los documentos en que otras personas en la CIA dijo, este hombre es el violador más duro, más terrible en toda Latinoamérica. Y hay un comité Church en el Senado que está investigando a nosotros por nuestro rol en Chile. Y no es lógico de poner a este tipo en el pago de nosotros mientras que hay una investigación de Congreso. Porque va a salir y vamos a estar vinculados a todas las horribles cosas que él está haciendo. Entonces, manda otro mensaje a la estación aquí. Hay que decir a Manuel Contreras que you're fired. Está despedido. Estás despedido. Pero Contreras fue como 2 veces a reunirse con el... 3 veces. 3 veces a reunirse con la CIA. Sí. Pero esta visita más inicial era lo más importante porque era para arreglar qué iba a hacer la CIA, qué contribución iba a hacer. Ahora que mencionaste, por ejemplo, lo que falta de la CIA, ¿qué es lo que falta en general que no se ha desclasificado y que podría servir para conocer nuestra historia, de hecho? ¿Cuántas personas aquí saben que la CIA pidió la ayuda de Australia en las operaciones encubiertas contra Allende? ¿Alguien? ¿Cuántas? Come on, raise your hand. Who knows? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4. Como 4 personas, 5 personas.
Y probablemente sepan de algo de mi website o los documentos que pusimos hace 2 años, que son documentos sumamente interesantes, pero no mucha revelación, mucha censura. Este es el secreto más fuerte de esta época, que la CIA pensó que los agentes de Allende iban a seguir a todos los gringos, los norteamericanos, y que para tener menos riesgo para los agentes chilenos, mejor que los australianos tenían las reuniones con los assets de la CIA aquí en Chile. Los informantes de la CIA. Sí, exacto. Habían informantes de la CIA dentro de los militares, dentro del Mercurio, y más de informantes, personas para pasar el dinero y para hablar y dirigir y colaborar. Personas chilenos dentro de los demócratas cristianos. ¿Y otros partidos también? Por ejemplo, de los partidos de la Unidad Popular, ¿hubo? Bueno, yo creo que había en uno, por lo menos, de la coalición, de un partido, había un agente, pero es difícil. Hay otro documento en el libro, y si las personas aquí quieren leerlo con detalle, se puede seguir un poco de investigación. Pascal puede hacer esto en 10 minutos, yo creo, y identificar quiénes son estas personas. Tienen nombres de códigos muy interesantes, firme 2, firme 1, porque los militares tenían un nombre código para la CIA, el Mercurio tenía un nombre código y los demócratas cristianos, etcétera, etcétera. Ahora que mencionaste el Mercurio, bueno, los documentos también cuentan la historia un poco para atrás de los años 60 y cómo el gobierno de Estados Unidos también apoyó no solo al Mercurio, sino al Partido Demócrata Cristiano para asegurar su triunfo en las elecciones presidenciales, pero también parlamentarias, con un gigantesco esfuerzo de propaganda para evitar en el fondo el auge de Allende y los partidos de la Unidad Popular, en el fondo fomentar el espacio de la democracia cristiana. ¿Qué pasó? Sácame una foto de este documento con nosotros. ¿Me estabas escuchando? Sí, algo sobre la Unidad Popular. Tómale la foto. Bueno, como decía, también cuenta la historia de cómo Estados Unidos apoyó a la democracia cristiana, a sus candidatos y al Mercurio para un gigantesco esfuerzo propagandístico para quitarle espacio político a la Unidad Popular que estaba en auge, estamos hablando de los años 60. Entonces esto partió mucho antes, tratar de evitar que Allende fuera ratificado en el Congreso el año 70 después de su elección, no partió ahí, digamos, partió con una apuesta por la democracia cristiana para socavar el apoyo político a las fuerzas de izquierda. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, muchos historiadores y estudiantes se puede decir o dicen que la atención de los Estados Unidos a la izquierda y a la revolución y la Guerra Fría en Latinoamérica empieza con la Revolución Cubana en 1959. Y la realidad es que en 1958 había una elección aquí y Allende casi ganó. Y ahí empezó la atención de los Estados Unidos, que la izquierda estaba subiendo en un país como Chile, que estaba en este momento controlado 100% por los intereses norteamericanos económicos. Y la CIA empezó especialmente bajo de John F. Kennedy para trabajar contra la izquierda aquí. Y Kennedy creó la Alianza para el Progreso y Chile fue el modelo para la alianza. Y siguió después de Kennedy con Johnson, poner mucho dinero, mucho ¿cómo se dice? Inversión
económica, muchos créditos, para asegurar que los demócratas cristianos iban a subir. Los Estados Unidos cambia de apoyar en el sur, con el sur, la oligarquía y empieza a tratar de apoyar y dar más poder a los partidos centristas. Los demócratas cristianos en Chile era un líder de este movimiento, no solamente en Chile, pero todo el mundo realmente. Y en la elección de 64, la CIA pagó en secreto 50% de la campaña de Eduardo Frei. Y hay un documento, es realmente 2 documentos, pero es 2 volúmenes. Hay un case study. Un caso de estudio. Que la CIA tiene de su éxito en la elección aquí de Eduardo Frei en 64. Y hemos tratado de obtener este documento, este estudio, esta historia para los chilenos. Aún ahora estamos tratando de usar el aniversario 50 para empujar la CIA, dejar salir este documento y no han salido ni una página. ¿Cómo sabemos qué dice este estudio? Porque el Comité Church tenía acceso y en sus capítulos iniciales hizo una descripción de todas las operaciones de la CIA aquí en 64. Yo quiero vivir hasta el momento en que este documento está desclasificado, pero para que ustedes aprendan un poco de la lógica de guardar los secretos en mi país, la CIA no quiere dejar salir este documento porque no quiere crear un precedente de dejar salir las docenas de case studies, de estudios del caso que tienen de todas sus operaciones exitosos que están guardando. Y nosotros sabemos de la lista de estos estudios, de los títulos de los estudios, y no hemos logrado obtener ni la declasificación de uno. Y una pregunta, ¿cuál es el proceso para pedir la desclasificación? Porque inicialmente fue una decisión del gobierno, desclasificó, pero ustedes han estado solicitando a lo largo de los años. ¿Cómo es ese proceso? Hay varios procesos. Hay un proceso de la ley de libertad de información. Es como equivalente a la ley de transparencia acá. Exacto. Un poco más fuerte que la ley aquí, pero cuando tiene que ver con la CIA tiene un exemption de esta ley. Una excepción. Sí. Una excepción que no tiene que dejar salir documentos operacionales, ni tiene que buscar estos documentos si alguien como Peter Kornbluh pregunta, hace una petición para estos documentos. Es difícil obtener documentos de la CIA usando la FOIA. Hay otras maneras. Los archivos, las bibliotecas presidenciales tienen colecciones de los documentos que tienen que ver con esos presidentes, como lo de Nixon. Yo fui a la biblioteca de Nixon para terminar esta edición del libro. Llegué a comprender que los archivos de septiembre de 70 no están procesados, que no han pasado este archivo que está lleno de documentos secretos a revisarlo en la CIA y en la Casa Blanca para procesar la declasificación de todos los documentos que están allí. Sí tenemos muchos de estos documentos porque algunos documentos de estos archivos estaban sacados por la administración Clinton y ustedes están mirando a algunos aquí. Pero el archivo de la biblioteca mismo, donde están todos en orden cronológica, etcétera, no están procesados y no tenemos acceso a cosas muy importantes. No tiene que ver con
guardar los secretos tiene que ver con una falta de recursos de procesar estos archivos. Esta es su segunda manera de encontrar documentos, es empujar las bibliotecas presenciales de procesar sus documentos. Y hay varias peticiones que pueden hacer. Hay una tercera manera que Chile es, sabemos tanto de Chile, por eso, es un orden del presidente de los Estados Unidos. Y hemos tenido el orden de Clinton y después un orden de Obama. Obama, por una petición oficial del gobierno de Michelle Bachelet, Obama mandó la declasificación de casi 250 documentos que tenía que ver con el caso Letelier y el rol de Augusto Pinochet como el autor, mastermind de este acto de terrorismo internacional. Y finalmente, el documento último era un sumario de inteligencia de la CIA. Un resumen. Un resumen de inteligencia de la CIA que estaba hecho más años después, en 87, para la administración Reagan, para el secretario de Estado, que quería convencer al presidente Reagan de abandonar apoyo norteamericano para el régimen de Pinochet. Entonces pidió a la CIA un análisis del rol de Pinochet en el caso de Letelier y recibió como 6 páginas detallados que dijo que Pinochet personalmente dio el orden y para encubrir el crimen pensó de asesinar a Manuel Contreras porque Contreras era la única persona que sabía que Pinochet había dado el orden. No sé si tengo tiempo para otra pregunta, porque no sé cómo estamos con el tiempo, ¿sí? Ya, la última. La última es, bueno, incluso se relaciona con lo que acabas de decir. Al analizar todos los documentos, por ejemplo, en el periodo de los 80, de la segunda mitad de los 80, ¿cuál fue el proceso por el cual Estados Unidos dejó de apoyar a Pinochet? En el fondo, dejarlo caer, ¿no? ¿Qué factores determinaron ese cambio de política con un gobierno republicano como el de Reagan? Yo me gusta esta pregunta mucho, es muy, muy importante. Muchos de nosotros es muy sexy mirar y muy importante mirar a esos años iniciales de la intervención encubierta de los Estados Unidos. Pero también al fin del régimen de Pinochet, hay una intervención de algún tipo, muy diferente, pero todavía una intervención, que es al lado de restaurar el gobierno civil y terminar con el régimen de Pinochet. Y hay como, no sé, 4 puntos importantes. En 84 y 85, el experimento, el modelo económico de Pinochet, el free market, los Chicago Boys, empieza a fallar aquí. Los bancos empiezan a fallar, hay más unemployment. Desempleo pasivo. Sí. Hay por los primeros momentos bajo el régimen marchas de protesta de clase media, ¿no? Porque ellos están perdiendo sus ahorros, todo esto. Entonces hay instabilidad. Segundo, el caso de los quemados. Nuestro amigo Rodrigo Rojas y Carmen Quintana. Y desde que Rodrigo era un residente oficial de los Estados Unidos con una tarjeta verde y todo, y recomiendo el libro de Pascal sobre Rodrigo. Es muy Yo no le pagué importante. por decir eso. Y pues creó un conflicto muy fuerte entre los Estados Unidos y Chile, especialmente cuando el embajador Barnes fue con la marcha para el funeral y los guanacos llegaron a atacar a todos, incluyendo a él. Después, y este es muy interesante, el atentado de frente del Partido Comunista contra
para asesinar a Pinochet. Este falló en una manera dramáticamente y todos estaban torturados y asesinados, pero en Washington tenía un impacto. El análisis en Washington era que el Partido Comunista, que jamás antes era armado, ya está armado. Y este es una resulta de Pinochet quedando en poder, porque los civiles y los centristas y los aún civiles conservadores no tienen ningún espacio. Y la izquierda está creciendo otra vez y el Frente es representante de esto. Yo agregaría también el arsenal de armas que entró por Carrizal, que descubrieron, porque ahí se dieron cuenta que incluso tenía mucha más capacidad y operativa también de lo que se esperaba. Entonces eso como los puso en alerta. Y finalmente, el secretario de Estado, George Shultz, quería abandonar a Pinochet, pero el presidente Reagan era viejo, muy anticomunista. Perdón. Entonces, Shultz necesita su ammunición para su argumento contra Pinochet y pide que la CIA pase un informe sobre el caso de Tellier. Y llega este informe y Shultz, llega a la oficina del presidente Reagan y dice, mira, señor presidente, no debemos apoyar este asesino, debemos, ¿cómo se dice?, indict him. Procesarlo como terrorista internacional. Y este tipo iba a ser, supongamos que fue un aliado y está mandando agentes para un acto de terrorismo en las calles del capital de los Estados Unidos. Y hay una reunión con todos los consejeros de seguridad nacional y ustedes pueden leerlo, es increíble. En octubre de 86, al fin de octubre de 86, y el Shultz está presentando todos esos argumentos para cortar con Pinochet, porque ya tienen inteligencia que Pinochet va a usar el plebiscito para quedar en poder, si el voto es sí o el voto es no. Y el plebiscito ya es 2 años después, pero los Estados Unidos ya piensan que él va a quedar de todos modos, que el voto no es legítima. Entonces, Shultz quiere apoyar el no y empujar y decir a Pinochet ya los Estados Unidos no van a apoyar a usted más. Y el presidente de los Estados Unidos dice, pero él ayudamos a nosotros tanto de derrocar a Allende. Posiblemente podemos invitar a él para una visita estatal a Washington. Y yo puedo decir a él, general, gracias por su servicio, pero ya es la hora de salir. Y el secretario de Estado dice al presidente de los Estados Unidos, señor presidente, jamás usted va a invitar a este hombre a Washington. Este hombre tiene sangre en sus manos. Y así era. Durante el plebiscito, los agentes de inteligencia aquí en la embajada llegó a conocer del plot de Pinochet para otro golpe de Estado esta noche del plebiscito. Y ellos, 2-3 días en avance, los Estados Unidos empezaron a llamar a los otros militares, miembros de la Junta, llamar a los militares de Inglaterra y la Embajada de Inglaterra, y aún hacer conferencias de prensa para decir, sabemos de este plot, no vamos a apoyar esto. Todos los militares en Chile deben saber que los Estados Unidos van a cortar todo con Chile si este sigue. Y ustedes saben qué pasó. Sí. Ya, la última pregunta, muy chiquitita. ¿Qué evidencia hay de que el general Fernando Matei haya sido una de las personas que estaba informando casi minuto a minuto al gobierno de Estados Unidos lo que estaba pasando? Bueno, yo no he visto los documentos sobre esto. Y será difícil encontrarlos porque siempre los fuentes están censurados. Y no hay documentos que dicen que hay un miembro de la Junta o un alto militar dijo eso. Menos que
es obvio por documentos del Departamento de Estado y no de la CIA que el general Zinke, quien tenía la responsabilidad de implementar este plot de Pinochet, no quería hacerlo y empezó a pasar la palabra de este plot a personas que estaban llegando para observar el plebiscito. Y había un episodio con un grupo de observadores, que tenía una reunión con Zinke, y él empezó a hablar sobre un plot de la izquierda y hacer esto y esto, pero ellos salieron de la reunión pensando, él no está hablando realmente a nosotros sobre la izquierda, está hablando sobre sus propios militares. Ellos fueron directamente de esta reunión con Zinke a hablar con el embajador de los Estados Unidos, Harry Barnes. Y Barnes manda un cable larga, detallado, con toda esta información. Y ahí empieza más información. Tenemos muchos documentos. 4 de estos documentos están en el Museo de Memoria, en la sección del plebiscito. Y son dramáticos realmente. Muchas gracias. Creo que podemos aceptar algunas preguntas de los papelitos. O sea, Zinke traicionó a Pinochet. Sí, Sí. sabemos de Zinke, no sabemos de Matei. La pregunta, ¿existe adoctrinamiento de la CIA para los militares chilenos y desde cuándo? No sé si la pregunta se refiere como actualmente o existió. No, la persona que pregunta esto. Bueno, sí, existió. Si existió adoctrinamiento de la CIA hacia los militares chilenos. La CIA no dan cursos de entrenamiento a militares, aunque obviamente los militares chilenos, incluyendo Pinochet y Contreras, pasaron por una escuela militar de entrenamiento de los militares norteamericanos en Ecuador, yo creo, en los años 60. Y ahí no se puede decir si todos son militares norteamericanos y algunos son agentes de la CIA, no se puede decir. Había entrenamiento ahí, obviamente sobre la Guerra Fría, subversión internal, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo cuando este libro salió hace 20 años en inglés, yo estuve aquí y con Fernando Villagrán, en su restaurante. Café off the record. El Café Off the Record. Que era bueno. Sí, que muy interesante. Y la hija del general Lutz estaba... Patricia Lutz. Sí, Patricia Lutz estaba en la audiencia. Y ella levantó y dijo, mi padre entrenó en la zona de Panamá, ustedes, brainwashed him, ¿cómo se dice? Le lavaron el cerebro. Sí, y por eso participó en todas estas cosas malas. Y yo respondí, directamente, no sé fuerte, pero directamente. Tu padre llegó a ser un alto general, él fue muy inteligente, él fue parte de todo lo que pasó aquí. ¿Cómo puedes decir que otra persona menos él era responsable de dar las órdenes de matar gente, de dar las órdenes de esconder los cuerpos, etcétera, etcétera? No era un gringo que dijo esto. Los militares chilenos tienen su responsabilidad histórica por los crímenes de derechos humanos que pasó aquí. No los norteamericanos, parte de la CIA, parte de los militares, sí tienen una responsabilidad y una contribución, pero los criminales del front line son los generales y soldados aquí. Bueno, el general Lutz, para quienes era el director de inteligencia militar al momento del golpe. Bueno, respecto de Panamá también está la idea de que había entrenamiento especial para torturadores, para represores, pero en realidad todas las promociones del ejército se iban a Panamá, todas. O sea, buenos y malos
toda la promoción se iba un mes, terminaban las clases en diciembre y se iban, no sé si enero o febrero, el mes completo al Canal de Panamá, a estos centros de entrenamiento y tomaban cursos sobre combate, etcétera. Entonces, igual está un poco ese mito de que se mandaban algunos oficiales represores especiales, pero en realidad iban todos. Eso. Voy a un par de preguntas más. Respecto del caso de Frank Teruggi y Charles Horman y la investigación judicial. ¿Cree que se establecieron las eventuales responsabilidades de los involucrados, tantos militares chilenos como estadounidenses? Y creo que podemos estar aquí una hora hablando de eso. ¿Crees, en el caso de Horman y Teruggi, crees que la justicia, o sea, el ministro Cepeda, estableció las eventuales responsabilidades de los involucrados chilenos y norteamericanos? Bueno, había en el juicio de Cepeda había un norteamericano, el coronel Ray Davis, quien era el attaché militar aquí. Y todos nosotros, Pascal y yo, hemos leído esto, pero ustedes también pueden leer la sentencia y decisiones, el juicio del juez Cepeda. Y ustedes pueden buscar una línea donde hay evidencia de una conexión entre el señor Davis, el coronel Davis, y este crimen. Y no hay ni dos palabras de cualquier cosa que dice que el tipo sabía del secuestro de Horman o Teruggi o Horman, que hizo algo, dijo algo, nada. Y las frases de juzgar a él era muy indirecto. Que no es que él hizo algo, pero que él dio el visto bueno, eso es lo que decían. Ajá. Y que además es que Estados Unidos estaba proveyendo a los chilenos información perjudicial de ellos dos, que él llevó hasta a su ejecución. Pero no hay evidencia de nada de eso. Hay un misterio de cómo los militares chilenos llegó a tener información sobre estos dos norteamericanos, pero más el Frank Teruggi que en el caso de Horman. Y también recomendamos un nuevo libro que está saliendo en estas horas. La próxima semana. ¿En la próxima semana? O sea, oficialmente sí. Ya. Que se llama Chile en el corazón, por John Dinges, que es un nuevo libro sobre estos dos casos. Y no voy a dejar salir lo que dice el libro, pero lo que es obvio de los hechos ahora es que Charles Horman estaba ejecutado en el estadio menos de 24 horas después de ser secuestrado en su casa en Macuna Bacana. Y no había mucho tiempo para comunicaciones con los norteamericanos, recibir archivos, nada de esto. Yo creo que ese libro, que los dos ya lo hemos leído, desmitifica un poco o bastante todo lo que se ha escrito y hecho, incluyendo la película Missing, sobre ese caso. Sí. La película lo tiene muy equivocado, bueno, con la información disponible en ese momento. Pero quiero decir algo más también sobre es que es un largo tema el caso de ellos, que el ministro Cepeda no solamente, bueno, no hay evidencia para procesar a Ray Davis, que él lo procesó, de hecho, ¿te acuerdas? Y lo mandó a arrestar, y él mandó una solicitud de extradición a Estados Unidos, y resulta que el Davis vivía aquí en Chile, estaba en una casa de reposo en Chile. Ahí Sí. en Providencia. En Providencia, No sí. sé cómo. Sí, 2 años 10 así minutos de buscándolo. la oficina del juez. Claro, pero el Cepeda tampoco estableció, ya directamente la pregunta, tampoco estableció las responsabilidades de los chilenos. O sea, Pedro Espinosa Bravo como jefe de inteligencia general, pero no por quienes participaron en su detención, que eso sí lo sabemos ahora, quienes lo ejecutaron, quiénes son los responsables de
de las torturas de Frank Teruggi que causaron su muerte en última instancia. Entonces no estableció ninguna responsabilidad específica de nadie directamente involucrado en su muerte. Si quieren leer otro capítulo sobre lo que pasó, es en el libro de Pascal Bonafoy, El terror del estadio. Terrorismo de estadio. Terrorismo en el estadio. Y ahí hay un capítulo en la nueva edición muy detallado sobre el caso de Horn, el caso de Teruggi. Sí, de hecho, una cosa más sobre Cepeda. Hay dos sargentos de inteligencia que jugaron un rol muy importante ahí, que Cepeda no los investigó porque dijo que no existían. Y tú, Yo los entrevisté a los dos. Tú hablaste con estos no existían. personas que sí, no eran existen. chapas, no existen. Sí. No, sí, fue muy negligente esa investigación, debo decir. Ya, la última pregunta. Esto está, de alguna manera ya respondí antes, pero ¿qué incentiva a Estados Unidos desclasificar los documentos? ¿Y hay documentos desclasificados de otros países supuestamente involucrados, tal como la Unión Soviética o Cuba? Bueno, en la Unión Soviética también, tenemos los registros de la KGB también. Algunos. No tenemos, existen ahí. Yeah. Sí. Para este aniversario yo hablé con los cubanos para decir, había una visita de Fidel durante Allende de, 3 semanas, algo así, muy largo, y que ustedes deben tener documentos sobre esta visita y las cosas que estaba pasando, y el aniversario 50 es un buen momento para dejarlos salir. No hemos logrado encontrar documentos cubanos. La Unión Soviética, Rusia empezó a abrir sus archivos, pero sabemos de los archivos del KGB porque uno de los archivistas que estaba trabajando con estos documentos empezó a copiarlo, algunos por mano, y salir. Y eventualmente se fue a Inglaterra para vivir y hizo un libro, dos libros de estos documentos. Entonces sabemos un poco más del rol de la Unión Soviética aquí con el Partido Comunista, etc. Y sobre los Estados Unidos, hay personas aquí que piensan que cuando sale un documento de los Estados Unidos, alguien tiene una agenda política de dejarlo salir. Y no tiene nada que ver con la realidad. Algunos documentos salen porque simplemente 15 años ha pasado, 20 años ha pasado y la agencia está procesando todos estos documentos de esta edad. Otros documentos salen porque yo he pedido estos documentos. Y otros documentos salen porque un presidente ha dicho hay que dejar esto salir. Y los documentos más recientes del viernes pasado, estos 2 PDBs, salieron porque el gobierno de ustedes hicieron una petición oficial al gobierno de los Estados Unidos pidiendo estos 2 documentos y algunos más. Y el gobierno decidió responder. Había un equipo de miembros de la CIA, Departamento de Estado, Departamento de Defensa, que miraron a estos 2 documentos y espero, obviamente, vieron lo que nosotros ya podemos ver, que no hay nada, ni una palabra menos un fuente y método en la oficina de Allende que debe ser secreto. Y los documentos son una travestía de la historia, de guardar estos documentos para tantos años. Eso es, Y por eso, por guardarlos, crean estas teorías de conspiración, y que es una estupidez. Si esos documentos hubieran salido hace 20 años con nosotros de Clinton, ningún parte de los momentos de estos días nomás, ningún pensamiento de guardar secretos o que hay secretos del rol de los Estados Unidos o que sabía Nixon, etc. Sí, porque había mucha expectativa de qué es lo que
el briefing, el resumen que le hacía la CIA todas las mañanas a Nixon, Sí. el del 11 de septiembre, la expectativa era, ya, ¿qué es lo que leyó Nixon esa mañana? Y en realidad lo único que leyó era la CIA diciendo, parece que la Armada está planificando algo y parece que tiene apoyo de las otras ramas armadas, y ya era el 11 de septiembre. Entonces Sí. no hay mucho ahí. Pero la cosa más horrible es que hace 23 años, con la desclasificación de Clinton, algunos de estos documentos del día 9 de septiembre, 10 de septiembre, estaban desclasificados. Para 23 años hemos tenido documentos mucho más dramáticos, mucho más detallados, que Nixon, por supuesto, tenía esta información también. Y hay que simplemente saber que documentos son como un mosaico, un puzzle, un rompecabezas. Tiene que tener, para terminar, tiene que tener todos los pedacitos. Y este es el trabajo de nosotros y los estudiantes, investigadores, tú especialmente. Ya todo esto, la ley de transparencia de Estados Unidos, FOIA, cualquiera puede solicitar online, ustedes mismos, y cualquiera de ustedes puede pedir online información, pero a veces se demora como 2 años, porque yo he pedido cosas a la CIA que 2 años después me mandan una postal y me dicen, todavía no logramos obtener los documentos. Comparte con ellos para terminar. Aquí hay una pregunta más, pero... ya. Bueno, tú y yo en enero hicimos una petición aquí, ¿recuerdas? Hicimos una petición aquí. Para un documento chileno. Tú mandaste en tu computador una petición para foto de Pinochet. Ah, sí, la foto de filiación de mugshot, ¿verdad? De mugshot. Sí, de verdad. ¿Y qué ha a la pasado? policía, no, a la policía de investigaciones lo pedimos. ¿Y qué pasó? We haven't. No tenemos este no documento. la tenemos, no Yeah. llegó nunca. No. Yeah. Bueno, les voy a leer la última pregunta, pero creo que voy a necesitar ayuda de quien la escribió. Es sobre la Operación Cóndor. Dice 1, los archivos del terror, los que se encontraron en Paraguay el año 92, revelaron estructura. Después 2, han aparecido documentos desclasificados que confirmen los archivos del terror, los paraguayos, ¿verdad? Ya, los paraguayos. Si han aparecido documentos desclasificados de Estados Unidos que hablen sobre los archivos del terror de Paraguay. No, porque los archivos de terror estaban encontrados hace, no sé, 15 años, 20 años. No, el 92. Hace mucho tiempo. 30 años ahora por Martín Amada. Y con mucho trabajo de guardarlos, cuidarlos, procesarlos, escanearlos. Mi oficina, mi colega Carlos Osorio estaba muy involucrado en este proceso. Y puede ser que si pedimos los cables de la Embajada Norteamericana en Asunción, que sí hay informes de cables que simplemente dicen han encontrado estos documentos, pero no van a decir nada súper interesante, súper revelada, simplemente en el periódico hoy día o el jefe de la Corte Suprema, quien está guardando todos esos documentos, habló hoy día, etcétera, etcétera. Si la pregunta es si estos son documentos, archivos legítimos, ¿Los archivos del terror son legítimos? Ok. ¿Y por qué haces por qué tiene dudas de esto? Porque la información de Almada, por ejemplo, muestra la estructura del plan Cóndor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esa estructura realmente es la que también está guardada en documentos clasificados? ¿Es legítima esa información que encontraron ahí en Paraguay? Todos estos documentos son auténticos del archivo del terror de Paraguay. Todos estaban en un edificio abandonado, escondido, deteriorating. Deteriorándose. Sí.
y estaban salvados, ¿cómo se dice? Rescatados. Fueron rescatados, o fueron descubiertos por Martín Almada. Sí. Ya. Llega la complicación después que Martín anda a partes del mundo con paquetes de documentos. Un documento que llega a ser en el paquete es un documento donde Contreras, es un documento chileno, no de Paraguay, donde Contreras pide de Pinochet $600,000 para expandir operaciones de Cóndor en Europa, yo creo, dice, con la firma de Contreras. En el momento que este documento salió en el paquete de Martín, fue el único documento de la DINA con la firma de Contreras que nosotros habíamos visto en 92. Pero yo creo que, no estoy segura, pero en ese paquete también estaba el documento de la constitución del Plan Cóndor en la Academia de Guerra del Ejército acá en Santiago, que fue convocado por Manuel Contreras. Y ahí llegaron los jefes de los distintos servicios de inteligencia del Cono Sur. No sé si era parte de los archivos del terror eso. Pero sí. este documento no salió de Paraguay tampoco. No, es un documento chileno, Era un pero que estaba ahí. Pero este documento salió de la Comisión Rettig. ¿Ah, sí? Sí, y Ya. Martín, yo estoy llegando a la complicación, que Martín puso documentos que él había conseguido de otra manera en este paquete con los documentos del archivo de terror. Este documento de la DINA, John Dinges y yo gastamos mucho tiempo tratando de encontrar el origen de este documento, de dónde salió este documento. Y sale que un congresista de la izquierda en México, un día, llega a su oficina y ofrece este documento a la prensa. Mire el documento que yo tengo, sin ninguna explicación de cómo llegó él a tener este documento. El mismo archivista del KGB que acabo de referir, él en su libro explica que este documento está en los archivos del KGB porque es un forgery del KGB. Una falsificación. Una falsificación. Entonces, y lástimamente Martín dio este paquete a un periodista del New York Times. Y bueno, tú eres un periodista del New York Times, pero mucho más, en los Estados Unidos. Y ella publicó un artículo citando este documento. Y fue muy difícil de corregir el récord después de esto. Y fue realmente la culpa de Martín de incluir documentos que no estaban en los archivos del terror en los documentos que él estaba pasando a periodistas a todos lados del mundo. Pero y el otro sobre Cóndor de este documento llegó de un fuente en la Comisión Rettig que pasó una copia a mí en estos años, 93, 94, no recuerdo cuándo. Y nosotros publicamos este documento en el libro original. Y Martín lo usó porque tenía que ver con Cóndor, era un importante documento. Pero estamos hablando de más de 50,000 páginas de documentos originales de Paraguay y algunos corresponden, las invitaciones de Contreras a los paraguayos de venir a la reunión inicial de Cóndor, etc. Entonces, son documentos totalmente legítimos, menos esta mínima contaminación de Martín mismo. Yo creo que vamos a concluir por hoy. Y les agradecemos mucho su participación y asistencia a esta conversación. Gracias. Quiero decir un punto final, que es en un año, 2 años, un año puede ser, yo voy a pedir la declasificación de los cables de la Embajada Norteamericana
aquí sobre todos los eventos del aniversario 50, para ver qué pensaron, qué fueron los informes, etc. Yo estuve hoy día en una reunión, un acto de la Fundación Allende, con la senadora Isabel Allende, y la embajadora de los Estados Unidos estaba ahí. Y ellos saludaron como normal. Y para mí este era una linda expresión de dónde estamos ahora. Y seguimos empujando nuestro gobierno, mi gobierno, de dejar salir documentos que pueden ayudar con la búsqueda de los desaparecidos y otros crímenes de derechos humanos aquí. Y puede ser que hay algo, pero yo dejo a ustedes con las felicitaciones de tantos actos, de tanta expresión, de tanto debate. Y espero que los documentos aquí y el libro puedan servir en los intereses de ustedes en este debate sobre el futuro de Chile, no el pasado.